Hey, hola a todos y bienvenidos una vez más al aula virtual. De nuevo, yo soy el profe Ratzo, el profe con el cual refuerzas conocimientos que no recuerdas, que ya sabes pero quieres saber más o que simplemente no sabías. Siempre es un gusto para mí acompañarte en tus conocimientos escolares de todo nivel. En esta ocasión trabajaremos el área de aritmética. Recuerda que la aritmética es la rama de la matemática que estudia las operaciones elementales y básicas para la matemática en general. Sin más dilación, comencemos. En esta ocasión, el contenido que vamos a estudiar se llama conversión de una fracción mixta a una fracción propia y viceversa, es decir, una fracción impropia a una fracción mixta. Antes de comenzar vamos a aclarar algunos conceptos previos que tenemos que dominar para conocer el contenido. El primer concepto, ¿qué es una fracción propia? En palabras sencillas, una fracción propia es aquella en la cual el numerador, es decir, el número que se encuentra arriba, es menor al denominador. A eso se le denomina una fracción propia. Imaginémonos la fracción 4/5. ¿Qué significa esto? Las fracciones propias son aquellas en las cuales se parte de un solo entero y ese entero se divide en partes. Las partes las indica el denominador, significa que este entero lo vamos a dividir en 5 partes iguales. El numerador lo que me indica es las partes que se van a elegir de ese entero. En este caso, como es 4, vamos a tomar 4 porciones o 4 pedazos de los 5 que disponemos. Si tenemos el clásico ejemplo de un pastel y tenemos 4 invitados y lo partimos en 5, entonces me quedaría simplemente una parte de las 5 en las que lo partimos del pastel. Es decir, se llama fracción propia o propiamente dicha porque es aquella en la cual solo involucra un entero y ese entero se divide en partes. El denominador me dice cuántas partes los tengo que dividir y el numerador me indica cuántas partes tengo que tomar. Entonces, resumiendo, una fracción propia es aquella en la cual el numerador es menor que el denominador. Segundo concepto básico, ¿qué es una fracción impropia? Por antonomasia podemos saber que una fracción impropia es aquella en la cual el numerador es mayor que el denominador. Ahora, ¿por qué se le llama fracción impropia? Sencillamente porque es una fracción impropiamente dicha. La fracción propiamente dicha es aquella en la cual el entero se divide en ciertas partes. Pero la fracción impropiamente dicha, es decir, no es una fracción como tal, porque las fracciones impropiamente dichas involucran más de un entero. Pongamos el ejemplo de 5/4. Si nosotros tenemos la fracción impropiamente dicha, que es aquella en la cual el numerador es mayor que el denominador, podemos darnos cuenta que esto no cumple la característica de una fracción. Ya que si nosotros tenemos, por ejemplo, el entero, un pastel, por ejemplo, el denominador supuestamente me dice en cuántas partes lo tengo que partir. Y en este caso tendríamos que partirlo en 4 partes. El numerador me indica las partes que hay que tomar de esas en las que se partieron. Por lo tanto, si yo digo que lo parto en 4 y que tomo 5 partes de esas 4, eso no tiene coherencia. Entonces, realmente lo que estamos diciendo en este caso es que hay involucrado más de un entero. Entonces, si yo tomo 2 enteros, dispongo de 8 partes y de esas 8 partes puedo tomar 5. Entonces, esta fracción es impropiamente dicha porque no involucra un entero nada más. En este caso, involucraría 2 enteros. Entonces, necesitaría de 2 enteros. Y estos, o sea, imaginémonos 2 pasteles y estos 2 pasteles dividirlos en 4 partes iguales cada uno. Entonces, disponemos de 8 porciones iguales y de las 8 porciones nosotros vamos a tomar 5. Es decir,
si nosotros observamos, tomamos un entero completo del pastel, o sea, se acabó un pastel, y del segundo pastel nos sobraron 3 porciones. Es decir, una fracción impropiamente dicha, por definición, es aquella en la cual el numerador es mayor que el denominador, pero su nombre radica en decir que es una fracción impropiamente dicha, es decir, eso no es una fracción como tal, porque involucra la presencia de más de un entero. Tercera definición básica, una fracción mixta. Una fracción mixta es aquella en la cual tenemos una parte entera y una parte fraccionaria. Es decir, esto se leería 2 enteros, 1/3. ¿Qué significa eso? Que una fracción mixta es básicamente una fracción impropia, ya que involucra la presencia de más de un entero de pastel, por así decirlo. En este caso, si nosotros decimos 2 enteros, 1/3, estamos diciendo 2 pasteles y la tercera parte del otro pastel. Por lo tanto, necesitamos 3 pasteles obligatoriamente. Aunque aquí diga 2 enteros, pero al decir 1/3 significa que son 2 pasteles y la tercera parte del pastel. Entonces, el denominador me indica en cuántas partes tengo que partirlo, en este caso en 3 partes iguales cada uno de ellos, y el numerador me indica las partes que hay que tomar. Pero recuerde que este entero me representa que hay 2 pasteles que nosotros prácticamente ya no los comimos. ¿Ve? Hay 2 pasteles que ya comimos. Y del tercero simplemente tomamos una pieza o una porción. Entonces aquí estaría representado gráficamente la expresión o la fracción mixta 2 enteros, 1/3. En conclusión, la fracción mixta es básicamente una fracción impropiamente dicha, pero convertido a una fracción propia, por así decirlo. Es decir, aquella en la cual se denote el entero y la parte fraccionaria. Entonces, lo que nos compete estudiar es sencillamente cómo vamos a convertir precisamente de una fracción mixta a una fracción impropia, y viceversa. Si tenemos una fracción impropia, cómo convertirlo a una fracción mixta. Sin más dilación, vamos a ver el método que vamos a aplicar. Estudiemos primero el método largo. Vamos a ir viendo métodos largos, métodos cortos. Imaginémonos la fracción 2 enteros, 1/3. Vamos a convertir la fracción mixta a una fracción impropiamente dicha. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como paso número 1? Vamos a colocar en la respuesta el mismo denominador. Entonces ponemos igual y colocamos el denominador en común, o sea, 3. Como paso número 2, vamos a multiplicar la parte entera por el denominador de la fracción y lo colocamos como numerador, es decir, 2 por 3. Lo multiplicamos y esto nos daría 6. Paso número 3. En el numerador de la respuesta, o sea, acá, vamos a sumar el numerador de la fracción mixta, es decir, a este 6 le vamos a sumar 1. Como paso número 4 vamos a realizar la suma planteada en el numerador, obviamente. Entonces acá tendríamos que 6 más 1, esto es igual a 7. Y el denominador, que es 3, se mantiene en común. La respuesta final tendríamos 7/3. Es decir, la fracción mixta 2 enteros, 1/3, realmente representa una fracción impropiamente dicha de 7/3. Es decir, tomamos 3 pasteles y los dividimos en 3. Si tenemos 3 pasteles y los dividimos en 3, cada uno de ellos, tendríamos 9 porciones. Y de las 9 porciones, tomaríamos 7. Eso sería tomar 2 pasteles completos y la tercera parte del último pastel. Veamos un segundo ejemplo. Si tenemos la fracción mixta 7 enteros,
3/4, vamos a ocupar el mismo proceso. Como paso número 1, vamos a multiplicar el entero o la parte entera por el denominador de la fracción. No olvidando que el denominador se mantiene igual, es decir, el 4 simplemente lo transcribimos. Al multiplicar 7 por 4, esto nos da 28. Y recuerde, a esta respuesta le sumamos el numerador de la fracción original, es decir, le sumamos 3. Realizamos la operación 28 más 3, esto nos da 28, 29, 30, 31. Y el denominador se mantiene siempre igual, es decir, la fracción impropiamente dicha es 31/4, que representa a 7 pasteles y 3/4 del último pastel, es decir, solo sobra una cuarta parte del pastel. En este caso estamos involucrando 8 pasteles distintos, 8 pasteles que lo dividimos en 4 partes cada uno, 8 por 4 es 32, y tomamos 31 de esas 32 partes, es decir, solo nos sobra una de ese último pastel. Esa es la representación de una fracción mixta a una fracción impropiamente dicha. Para usos cotidianos, evidentemente, el procedimiento resulta bastante largo, entonces vamos a buscar un método más corto. Por ejemplo, tenemos la fracción 9/2. ¿Qué vamos a hacer en este caso? En un solo paso, usted va a multiplicar 9 por 2. Primero, mantener el mismo denominador y multiplicar el entero por el denominador, es decir, 9 por 2 es 18. Y esta respuesta, que es 18, simplemente le sumamos 1. 9 por 2, 18, más 1, 19 medios. Método práctico en un solo paso. Otro ejemplo, si tenemos 5 enteros, 8 novenos, y queremos convertirlo a fracción impropia, primero colocamos el mismo denominador en común y multiplicamos el entero por el denominador. 5 por 9 es 45, y 45 más 8, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. Quiere decir que la respuesta me quedaría 53 novenos como fracción impropia. Recuerde que en este módulo de aritmética no se utiliza la calculadora, al menos no todavía. Tenemos por ahí la fracción mixta 4 enteros, 7 quintos. Método corto, colocamos el mismo denominador en común, o sea 5, y multiplicamos el entero por el denominador, 4 por 5, y le sumamos el numerador. En este caso 4 por 5 es 20, y 20 más 7 es 27 quintos, la respuesta final. Damos un último ejemplo. Si tenemos un entero y 11 décimos, en este caso, primero colocamos el denominador en común, que es 10, y multiplicamos la parte entera por el denominador, o sea, 1 por 10, esto me da 10, y le sumamos el numerador. 10 más 11, esto nos da 21. Por lo tanto, la fracción impropiamente dicha me quedaría 21 décimos. Aprendido el método de cómo convertir de una fracción mixta a una fracción impropia, veamos la parte contraria, cómo vamos a convertir de una fracción impropiamente dicha a una fracción mixta. Recuerde, fracción impropia, la cual el numerador es mayor que el denominador. Usted puede inventarse ejercicios para practicar. Simplemente ponga un numerador mayor al denominador y ya está. Para convertir a un número mixto, hay que recordar operaciones aritméticas básicas. En este caso, como paso número 1, vamos a dividir
aritméticamente el numerador entre el denominador, sin sacar un punto decimal, es decir, que quede residuo. Entonces, vamos a dividir el 7 entre el 3. Buscamos un número que al multiplicarlo por 3 me dé 7 o menos de 7, y en este caso el número es 2. 2 por 3 es 6. Restamos ese 6 al número 7 y 7 menos 6 nos daría 1. Bien, como ya no hay otra cifra que bajar, hasta ahí queda el procedimiento, sin sacar punto decimal. El paso número 2 me dice, el cociente representa la parte entera de la fracción. Recordemos la parte de una división. Este es el dividendo, esto es el divisor, esto es el cociente y esto es el residuo. Por lo tanto, el cociente, o sea el 2, representa la parte entera de la fracción mixta. Como paso número 3, el residuo, o sea el 1, representa el numerador de la fracción mixta. Y como paso número 4, el divisor, o sea el 3, representa el denominador de la fracción mixta. Entonces, mi fracción mixta, en este caso, me quedará, miren, 2 enteros, 1 tercio. El 1 es el numerador y el 3 es el denominador. Si utilizamos el método de la conversión de mixto a impropio, tenemos 2 por 3, 6, más 1, 7 tercios. Podemos ver perfectamente que la respuesta es correcta. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos más. Tenemos un segundo ejemplo. Tenemos la fracción impropia 31 cuartos. El numerador evidentemente es mayor que el denominador. Como paso número 1, dividimos aritméticamente el numerador entre el denominador, sin sacar el punto decimal. Entonces, 31 entre 4, buscamos un número que al multiplicarlo por 4 me dé 31 menos. Si buscamos 8, 8 por 4 es 32 y se me pasó, por lo tanto sería 7. 7 por 4 es 28, ese 28 se lo restamos a 31, 31 menos 28, para 28 llegar a 31 le faltan 3. Acá ya no hay otra cifra que bajar, por lo tanto quedaría ya nuestra división. Recuerde, la parte entera es el cociente. El residuo es el numerador. Y el dividendo, perdón, el divisor sería el denominador. Por lo tanto, nuestra respuesta, nuestra fracción mixta sería 7 enteros, numerador 3 sobre 4. Es decir, 7 enteros, 3 cuartos. Comprobando, 7 por 4 es 28. 28 más 3 es 31. Se coloca el mismo denominador, que es 4. Comprobando que nuestra respuesta está correcta. Vamos a ver otro ejemplo más. En este caso vamos a encontrar la fracción mixta que representa 27 quintos. Para esto el proceso ya lo sabemos, simplemente dividimos aritméticamente el numerador entre el denominador. En este caso, 27 entre 5, buscamos un número que al multiplicarlo por 5 me dé 27 o menos. Si buscamos 6, 6 por 5 es 30 y se pasa, por lo tanto la respuesta es 5. 5 por 5 es 25. Se lo restamos al 27 y decimos 27 menos 25, me sobrarían 2. Como ya no hay otra cifra, acá termina el procedimiento y recuerden, el cociente es el entero, el residuo representa el numerador de la fracción y el divisor representa el denominador. Por lo tanto, nuestra fracción mixta quedaría como 5 enteros, 2 quintos.
Si lo comprobamos, 5 por 5 es 25, más 2 es 27, y el 5 quedaría como denominador común. Veamos un último ejemplo. Tenemos acá la fracción impropiamente dicha, 19 medios. Queremos convertir a mixto, simplemente dividimos el numerador entre el denominador. Por lo tanto decimos, buscamos un número que al multiplicarlo por 2 me dé 19 menos. Si fuera 10, 10 por 2 es 20, se pasa, entonces es 9. 9 por 2 es 18, cabe, por lo tanto lo restamos al 19 y tendríamos 19 menos 18 es 1. Como ya no hay otra cifra, hasta acá llega el procedimiento. Y recuerde, el cociente es la parte entera, el residuo es el numerador y el divisor es el denominador. Por lo tanto, nuestra respuesta quedaría como 9 enteros, 1 medio o 1 sobre 2, como quiera leerlo. Comprobando, 9 por 2 es 18 y 18 más 1 es 19 y se coloca el común denominador. Bien, esto sería todo entonces.